Buenas tardes. ¿Me escuchan? Doctor, sí, se le escucha. ¿Qué tal? Bueno, vamos a esperar un ratito más porque creo que faltan algunos de sus compañeros. Recién van 18. Vamos a esperar un ratito más para que se unan la mayoría y en 2 minutos, 3 minutos comenzamos. ¿Ya? Buenas tardes. Soy el doctor Farfán y hoy día vamos a tratar en la clase de hoy sobre la patología quística, infecciosa y parasitaria que afecta al hígado, ¿no? Tenemos aquí una serie de patologías que son de presentación frecuente y vamos a comenzar por lo que se refiere a los abscesos hepáticos, ¿no? Aquí en los abscesos hepáticos tenemos dos grandes grupos de patologías, ¿no? Una que es producida por los gérmenes piógenos, que es lo que consideramos como abscesos hepáticos piógenos, y otra que es producida por por un tipo de parásitos y que es el conocido como el absceso amebiano, ¿no? Y hay otro tipo de abscesos que vamos a ver después, pero que no son desde el punto de vista estadístico tan significativos y son más raros, ¿no? El absceso hepático, como les dije, se puede clasificar en absceso hepático piógeno, ¿no? Y que se definen como lesiones focales supurativas, ¿no? Que ocupan un espacio en el hígado, ¿no?
Pueden ser únicos o múltiples, pueden también ser la consecuencia de la infección de una necrosis, ¿no? de tejido, ya sea traumática o ya sea neoplásica. Y como les digo, pues puede ser de origen piógeno o puede ser que es producida por gérmenes y la otra es amibiana producida por un parásito, ¿no? Rara vez hemos encontrado órganos, perdón, hongos u otros tipos de virus, ¿no? Generalmente en pacientes inmunosuprimidos. Los nuevos piógenos, como les dije, son los producidos por los gérmenes, las bacterias comunes que conocemos. Y aquí, pues, lógicamente debemos considerar que este tipo de pacientes, pues, se presenta, o este tipo de acceso se presenta en pacientes que tienen algunos factores de riesgo, ¿no? Generalmente se presenta en pacientes mayores de 50 años, no es común generalmente que sean pacientes menores, a diferencia de los otros que vamos a ver después. Tienen generalmente una relación con la patología biliar, que es la causa más frecuente responsable de la formación de abscesos hepáticos, y como consecuencia de esto, pues lógicamente vamos a verlo, o vamos a verlos en pacientes que hayan tenido una instrumentalización de la vía biliar, ¿no? Ya sea algún procedimiento endoscópico, alguna colangioretrógrada endoscópica, ¿no? Una esfinterotomía, ¿no? Los pacientes se le han colocado algunas prótesis o endoprótesis, o aquello se le ha producido o se le ha realizado una quimioembolización, ¿no? Y puede tener relación con algunos estados de inmunodeficiencia. Estos abscesos piógenos, como les digo, tienen generalmente un origen de tipo biliar, ¿no? ¿Qué significa? Que se produce por una colangitis ascendente, pacientes que han sido, como le digo, instrumentalizados, aquellos pacientes que tengan una astomosis bilioentérica, ¿no? En la cual se pierde pues la barrera que es el esfínter de Oddi, pacientes con coledocolitiasis o con pacientes que son formadores de cálculos, ¿no? O que lo que llamamos nosotros una litiasis intrahepática, o en aquellos pacientes, como les mencioné, de que hayan tenido pues una instrumentalización de la vía biliar. La otra causa es la que viaja por vía sanguínea, ya sea venosa, ¿no? Que es la causa de los abscesos que vienen por vía portal, generalmente en relación a un proceso inflamatorio infeccioso de la cavidad abdominal, ya sea una apendicitis, una diverticulitis o una peritonitis aguda difusa, ¿no? Y en los que viajan por vía hematógena o por vía arterial, ¿no? Que vienen de algún otro foco séptico del organismo y que va a producir pues, una liberación intermitente de gérmenes que van a por vía sanguínea llegar hasta el hígado y ahí instalarse para formar los abscesos hepáticos que les menciono, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar abscesos hepáticos por contigüidad, que significa que hay un proceso inflamatorio infeccioso cercano, y por extensión, ¿no? Cuando se pierda la barrera del órgano va a pasar hacia el hígado, ¿no? Como generalmente en los pacientes que tienen abscesos vesiculares. En algunos casos puede ser traumática o posterior a un trauma, ¿no? En los pacientes que tengan un hematoma hepático y que, como le digo, posterior a la necrosis se pueden infectar, o en pacientes que tienen una enfermedad quística, como la que vamos a ver después, que es la hidatidosis, que en algunos casos también puede pues, complicarse comunicarse con la vía biliar o de alguna manera llegar los gérmenes y producir un absceso en el hígado, ¿no? Y en algunos casos, después de buscar nosotros arduamente todas las posibles causas que conocemos acá, no vamos a llegar a encontrar la causa, ¿no? Ningún foco extraño, ni cercano, ni distante, ni han tenido antecedentes de patología biliar, ni han tenido antecedentes de instrumentalización de la vía biliar. Entonces, en estos casos lo catalogaremos como un absceso de tipo criptogénico, ¿no? Pero también puede presentarse, es un pequeño porcentaje, 10 o 15% de los casos, pero existe, ¿no? Que vamos a ver en un paciente con un absceso hepático piógeno, generalmente, pues no, el cuadro es inespecífico, es poco, o sea, la sintomatología es muy vaga, ¿no? Desde el punto de vista de que no hay una causalidad, ¿no? Una consecuencia, pues, demasiado llamativa, es de aparición lenta, no es bruja como la que vamos a ver en el absceso amibiano después. Aquí hay que tener un alto índice de sospecha para poder, o mejor dicho, identificarlo tempranamente, ¿no? Generalmente lo hacemos cuando realizamos una imagen, ¿no? del abdomen, ya sea una ecografía, una tomografía, y ahí vamos a evidenciar el absceso
y eso nos va a hacer el diagnóstico básicamente. Pero antes de eso es un poco difícil, ya que la sintomatología, como digo, es muy poco específica, ¿no? Hay fiebre, puede haber ictericia, puede haber dolor, escalofrío, malestar general. Cuando el absceso, como le digo, ya es grandecito, puede producir dolor a la inspiración profunda, sobre todo en el cuadrante superior derecho, como en el caso de la colecistitis, puede haber náuseas, vómitos, y en algunos casos, pues lógicamente, pues, si está contiguo al diafragma, puede producir derrame pleural y en algunos casos hasta consolidaciones pulmonares, ¿no? Que generalmente, como les mencioné antes, pues existe pues una comorbilidad asociada, ¿no? Generalmente una enfermedad biliar, pueden haber tumores, pacientes diabéticos, pacientes con cirrosis, ¿no? Pacientes alcohólicos y con infecciones intraabdominales, la instrumentación de la vía biliar, como les mencioné, y en algunos casos de inmunodeficiencia, ¿no? No es siempre, pero generalmente se asocia. El laboratorio es bastante inespecífico para hacer el diagnóstico. Necesita una prueba que nos haga el diagnóstico de absceso. Vamos a encontrar leucocitosis, puede haber anemia, va a haber un aumento de la presión de la proteína C reactiva, puede haber elevación de la fosfatasa alcalina, hiporuminemia, hiperbilirubinemia, puede haber prolongaciones del tiempo de protomina en relación al fallo o a la lesión del tejido hepático. Y cuando obtengamos un cultivo, vamos a encontrar que la flora que vamos a encontrar en ese cultivo generalmente es una flora mixta, ¿no? Vamos a ver una combinación de anaerobios y aerobios, y vamos a encontrarla solamente hasta en un 50% de los pacientes como cultivo positivo, ¿no? Generalmente los pacientes estos llegan ya con un tratamiento antibiótico, y eso eventualmente hace puede que los abscesos puedan, pues, o los cultivos puedan salir negativos cuando nosotros hacemos el cultivo de la secreción del absceso, ¿no? Lo que nos va a ayudar más para hacer el diagnóstico, como les mencioné, es básicamente los exámenes de imágenes, ¿no? Y aquí tenemos la ecografía, que tiene una buena sensibilidad y especificidad. Lógicamente, pues tiene unas limitaciones generalmente cuando los estudios son muy posteriores o son múltiples de muy pequeños o de pequeño tamaño, entonces a veces pudiera confundirse, pues, si es uno o son varios, ¿no? Pero como les digo, la ecografía es un buen examen de inicio para nosotros hacer el diagnóstico de los abscesos hepáticos, ¿no? La tomografía es un mejor examen desde el punto de vista de la sensibilidad y especificidad. Nos permite no solamente hacer el diagnóstico, sino nos permite también hacer un abordaje terapéutico, ¿no? Nos va a permitir, en caso del tratamiento, pues hacer un drenaje, o ayudarnos a hacer el drenaje percutáneo, ¿no? Y la ventaja también que tiene es que nos permite, pues, diagnosticar lesiones de hasta medio centímetro de tamaño, ¿no? La resonancia magnética también es un buen examen, nos da más información con relación a lo que son las venas hepáticas, pero tiene limitante, pues, del costo, ¿no? Siempre una resonancia más cara y es más difícil de acceder. Las tomografías existen casi en todos los hospitales y nos permiten, pues, de alguna manera hacer un diagnóstico rápido y a mucho menor costo, ¿no? Aquí vemos una imagen de lo que veríamos en una ecografía, ¿no? En relación a lo que es un absceso hepático. Y aquí cómo se ven los abscesos piógenos en una tomografía, ¿no? Como ustedes ven acá, son generalmente multiloculados, ¿no? Son varios abscesos que van confluyendo de bordes irregulares, ¿no? Y sobre todo que tienen un refuerzo, pues, ¿no? Alrededor de las imágenes que nos permiten, pues, ver una captación de contraste desde el punto de vista que es el foco de presencia de inflamación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los abscesos hepáticos? Una vez que lo diagnostiquemos, el pilar del tratamiento se basa en como escucho, el tratamiento se basa en dos pilares, ¿no? Uno que es el drenaje. Todo absceso que encontremos en el organismo debe ser drenado, y con la combinación del tratamiento antibiótico. Para realizar el drenaje, antiguamente, pues lógicamente la alternativa quirúrgica era la única. Había que planear una cirugía lo más pronto posible, pero ahora no se ha agregado, pues, a estas alternativas lo que es el drenaje percutáneo, ¿no? Y este drenaje percutáneo es el pilar ahora actual del tratamiento inicial de los abscesos hepáticos, ¿no? Lógicamente,
hay que tener la certeza o que nos garantice, ¿no?, la evacuación completa del material purulento para poder, pues, ser efectivo, eficiente, ¿no? Se usa, ¿no? Se puede usar en lesiones profundas, se puede usar en el lóbulo posterior derecho, paciente en lesiones contiguas a la pared abdominal, lesiones periféricas del lóbulo derecho. Generalmente no se usa en caso de ascitis, cuando el paciente tenga ascitis, porque pudiera derramarse gérmenes ahí y diseminar, pues, la infección y hacer una peritonitis generalizada, ¿no? Y también considerar que no es una buena alternativa cuando sospechemos que haya neoplasias o malignidad o enfermedades granulomatosas crónicas, ¿no? Aquí, lógicamente, pues, tendríamos que pensar más en la resección de ese segmento que en la posibilidad de un drenaje percutáneo, ¿no? Pero sigue siendo, como digo, el pilar inicial donde hay la posibilidad de hacerse para el manejo del drenaje de los abscesos hepáticos. El tratamiento quirúrgico, como les mencionaba, pues, ¿no? Se va a reservar ya para cuando no se puede hacer drenaje percutáneo, ¿no es cierto? Generalmente en los abscesos que son multiloculados, que tienen muchas cavidades, aquí, pues, lógicamente, no vamos a estar hincando, pues, indefinidamente, pues, ni la pared ni el hígado para buscar los diferentes componentes o lóbulos del absceso, ¿no? Los abscesos del lóbulo hepático izquierdo no son tan sencillos de drenar desde el punto de vista percutáneo, entonces aquí deberemos pensar en la posibilidad de un drenaje quirúrgico, ¿no? Como rescate, ¿no? Cuando falle el drenaje percutáneo, ¿no es cierto? Hagamos un drenaje y no se pueda completar, o sea insuficiente, o no se puede drenar completamente, entonces tendremos que pensar en la posibilidad de una cirugía, ¿no? Cuando existe una enfermedad abdominal concomitante, o sea, si tenemos una apendicitis, si tenemos una colecistitis, si tenemos una diverticulitis complicada, entonces aquí tendremos que operar, pues, lógicamente, pues, el problema, y aprovecharemos para drenar el absceso, ¿no? Y aquí ya no vale la pena pulsarlo por vía percutánea para después abrirlo para hacer una corrección del problema, como le digo, de la patología abdominal, ¿no? Cuando no sea posible, ¿no?, el drenaje percutáneo, ¿no?, porque no tengamos, pues, ecografía, no tengamos tomografía, no tengamos la posibilidad de hacerlo, porque este drenaje percutáneo requiere, pues, ¿no?, la ayuda de estos exámenes, o cuando sospechemos, ¿no?, la posible ruptura del absceso a la cavidad abdominal. Aquí sí tendremos que planear la posibilidad de una cirugía antes que un drenaje percutáneo, ¿no? Y como drenaje quirúrgico, pues, puede ser la cirugía abierta, que es la que más vamos a encontrar, pero no debemos despreciar aquí la posibilidad de hacer un drenaje laparoscópico, ¿no? Son generalmente una buena alternativa para hacerlo, no tiene muchas complicaciones, y eventualmente, pues, el paciente responde de manera llamativamente más rápido, pues, que una cirugía abierta, ¿no? Donde haya la posibilidad de hacerse, debe pensarse en esa alternativa, ¿no? Y la otra parte del tratamiento, como les mencioné, pues, es el manejo antibiótico. Ya aquí vamos a iniciar el tratamiento con un esquema empírico, ¿no? Vamos a esperar los cultivos para iniciar el tratamiento antibiótico, y puede utilizarse una combinación de antibióticos, ¿no?, como es el caso de una cefalosporina de tercera generación con un aerobicida, ¿no?, en este caso el metronidazol. O si tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de antibióticos, podemos usarlo como monoterapia, ¿no? Cuando usando carbapenems, ya sea ertapenem, imipenem o meropenem, o el uso de piperacillina tazobactam o ampicilina subactam, ¿no? Cualquiera de los tres, donde sea posible, ¿no? Si no tenemos esa posibilidad porque no hay medios económicos o no hay posibilidad de conseguirlo, entonces una buena combinación es una cefalosporina de tercera generación, como te vas a la ceftriaxona, la levotaxima, con un aerobicida como el metronidazol, ¿no? El tratamiento debe ser mínimo de 6 semanas. Ya, esas 6 semanas se van a dividir en un componente endovenoso y un componente que puede ser por vía oral ambulatorio, ¿no? Y esto debe ser, pues, lógicamente, de acuerdo a la evolución, ¿no? El tratamiento endovenoso debe durar por lo menos unas 2 a 4 semanas, dependiendo, pues, lógicamente, de la evolución del cuadro clínico correspondiente, ¿no? Si tenemos una buena respuesta, pues serán 2 semanas de tratamiento endovenoso, y después pasaremos a 4 semanas de tratamiento vía oral, también de antibióticos de amplio espectro, y si no, pues, como le digo, 4 semanas de tratamiento endovenoso para luego pasar a 2 semanas de
tratamiento vía oral. Ya aquí el tratamiento, como les digo, debe durar por lo menos 6 semanas. No crean que porque drenaron el absceso y ya el paciente ya no tiene sintomatología, le vamos a suspender el antibiótico. Eso puede pues, ocasionar una recidiva con los problemas que eso conlleva, ¿no? Y en algunos casos, como los abscesos menores a 3 centímetros, de repente podríamos darle la oportunidad de solamente un tratamiento antibiótico, pero lógicamente bajo supervisión, porque si fracasa el tratamiento antibiótico vamos a tener que hacer el drenaje, ya sea percutáneo o quirúrgico, ¿no? Entonces aquí podemos darle la oportunidad, pero solamente en los abscesos menores de 3 centímetros. En los abscesos mayores, sí, lógicamente no debemos perder tiempo porque debemos planear la posibilidad de un drenaje ya sea percutáneo o ya sea un drenaje quirúrgico. En relación a los abscesos, pues lógicamente hablamos de los de origen bacteriano, ahora vamos a hablar de los abscesos producidos por un parásito, ¿no? Una ameba, que es la entomoeba histolítica. Se da generalmente en zonas endémicas, en zonas con poblaciones con pobres condiciones sanitarias. La mayoría de los portadores son sanos, no tienen sintomatología, y eventualmente pues lo vamos a ver en pacientes que vienen de zonas endémicas o han sido producto de grandes migraciones, ¿no? Entonces, eso puede conllevar a que se desarrolle, como les digo, el absceso amebiano, que aquí, como ustedes ven, es más frecuente en pacientes jóvenes, ¿no? Entre los 20 y 40 años, a diferencia de los abscesos piógenos que son generalmente mayores de 50 años. Aquí, a diferencia del otro cuadro que era de inicio lento, aquí sí es brusco, ¿no? Con fiebres altas, escalofríos, diaforesis. Lógicamente, por la presentación del cuadro abrupto, pues el dolor es intenso, ¿no? Por distensión de la cápsula de Gleason. Y es constante en el cuadrante superior derecho. Puede haber anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y inclusive hasta pérdida de peso, ¿no? Pero es, como le digo, un cuadro más brusco, ¿no? A diferencia de los otros que es de un comienzo más lento, ¿no? El diagnóstico se puede hacer por algunos exámenes, ¿no? Sobre todo la demostración de algunos anticuerpos contra la ameba, que puede ser un ELISA, una hemoliutinación indirecta, ¿no? Y la mayoría vamos a encontrar leucocitosis. Pero como les digo, el diagnóstico básicamente se va a basar en las imágenes, ¿no es cierto? La ecografía aquí, como les digo, también es útil. 75-95% de sensibilidad. Aquí vamos a encontrar, a diferencia de las anteriores, aquí sí lesiones generalmente son únicas, hipoecoicas, son muy redondeadas o ovales, no tienen esas multiloculaciones que hay en los abscesos epiógenos. Y como les digo, generalmente son únicos, entre 5 y 15 centímetros, de bordes bien definidos, y al igual que las anteriores tienen pues unas lesiones hipodensas, ¿no? Que refuerzan la periferia, ¿no? La resonancia magnética también nos sirve, pero como les digo, tienen siempre las limitaciones del costo, ¿no? Aquí los exámenes más, que nomás nos van a ayudar la ecografía y la tomografía. Aquí unas tomografías, como le digo, con las imágenes, ¿no? Redondeadas, ¿no? Con su refuerzo alrededor del absceso, ¿no? Y a diferencia de los abscesos piógenos que hemos visto aquí, el diagnóstico, el tratamiento se va a basar básicamente en un tratamiento antibiótico, ¿no? Aquí el drenaje es una condición que se da en situaciones especiales. Generalmente con el tratamiento médico es suficiente para controlar el absceso, no es necesario drenarse, solamente se va a hacer el drenaje cuando hay un riesgo inminente de ruptura. No hay una respuesta muy rápida al tratamiento, podemos intentar ayudarnos con el drenaje percutáneo, o cuando haya la sospecha de que sobre ese absceso amebiano pues haya un absceso piógeno añadido, ¿no? Y como le digo, generalmente pues el drenaje percutáneo es el de primera elección. Y quirúrgico cuando, como les digo, haya pues solamente la sospecha de que el absceso pues haya podido romperse hacia la cavidad abdominal o hacia la cavidad torácica, ¿no? En esos casos sí tendremos que entrar a solucionar el problema y eventualmente cerrar pues ese tránsito hepático torácico que se pueda producir, ¿no? El resto de veces, como les digo, el tratamiento médico es suficiente y en los casos pues cuando sea posible el tratamiento percutáneo.
Aquí un resumen más o menos para que ustedes vean las diferencias, ¿no? La edad menores de 40, mayores de 50. Aquí generalmente son los amebianos más en hombres que mujeres. En los piógenos no tiene mucha diferenciación. El filofiel, los escalofríos, la demostración de la entamoeba, ¿no? El número de abscesos generalmente es único, ¿no? Y aquí son múltiples. Y la afectación, pues, es generalmente sí, pues, semejante para el lóbulo hepático derecho siempre. Y eventualmente, pues, son asociados a otros tipos de patologías, el amebiano, ¿no? Perdón, el piógeno. Hay algunas enfermedades que van a producir otro tipo de abscesos. Generalmente son microabscesos estrellados, ¿no? Generalmente se diagnostican por anatomía patológica. Y tienen relación, como le digo, con estas enfermedades granulomatosas, ¿no? Sarcoidosis, enfermedades autoinmunes, infecciones tipo tuberculosis, brucela, esquistosomiasis, algunas neoplasias o algunas drogas, ¿no? Pero como les digo, son de presentación muy, muy rara. El otro gran grupo de patologías, ¿no? Es la que se refiere a la patología quística del hígado, ¿no? Y aquí vamos a encontrar los conocidos como quistes simples, ¿no? Que son los más frecuentes. Van a ser generalmente un hallazgo de algún examen, ¿no? Pedimos una ecografía, una tomografía para buscar otra cosa y eventualmente nos van a informar o nos van a referir de que han encontrado pues algunos quistes en el hígado, ¿no? Estos quistes son bastante frecuentes, generalmente son más frecuentes en mujeres, tienen una pared muy fina, el tamaño puede ser variable dependiendo pues de cada paciente. Los pacientes generalmente son asintomáticos, no tienen ninguna molestia. Este tipo de quistes no hay que hacer nada con ellos, simplemente los recibimos como parte del reporte y como tal los dejamos, no requieren tratamiento quirúrgico, no requieren ningún tipo de seguimiento, salvo que, pues, lógicamente presenten alguna sintomatología. En ese caso, pues, habrá que planear la posibilidad de una operación. Pero si no, como les digo, los quistes generalmente simples no tienen ningún tipo de tratamiento necesario, ¿no? Aquí más o menos vemos una ecografía y una tomografía, la presencia de algunos quistes, ¿no? Que, como les digo, solamente si son sintomáticos desde el punto de vista de que compriman la vía biliar, produzcan dolor o eventualmente compriman otros órganos, pues necesariamente tendrá que tratarse quirúrgicamente. Si no, como les digo, se dejan y se observan nada más en el tiempo a ver qué es lo que pasa. Cuando tenemos 4 más de estos quistes, entonces aquí eventualmente consideraremos lo que se llama la enfermedad poliquística, ¿no? del hígado, y generalmente es una condición hereditaria y se asocia pues a quistes en otros órganos, ¿no? Como el riñón, el páncreas o el vaso. Aquí el tratamiento, igual que el anterior, es solamente en casos de que el paciente pues tenga síntomas, ¿no? Y el tratamiento pues puede ir desde solamente pues una aspiración percutánea asociado a una escleroterapia, hasta lógicamente una cirugía, ya sea laparoscópica o abierta, ¿no? Para resecar las zonas pues afectadas que están comprimiendo o invadiendo los órganos, ¿no? Y si es muy extensa la enfermedad, eventualmente pues la única solución al problema pues es el trasplante, ¿no? Aquí unas imágenes para que ustedes vean cómo ven una enfermedad poliquística del hígado en la ecografía y cómo se ve en la tomografía, ¿no? En los casos en que haya tal extensión de la enfermedad, a veces puede ocupar todo el órgano, entonces, como le digo, en estos casos habría que pensar en la posibilidad, pues, como tratamiento definitivo de un trasplante, ¿no? Y como parte de estas enfermedades quísticas del hígado, vamos a encontrar una patología que sí es bastante común en nuestro medio, ¿no? Que es la hidatidosis hepática. Esta hidatidosis hepática antes se consideraba como una enfermedad endémica, ¿no? Sobre todo de las zonas donde había ganado, pero lo que encontramos ahora es que ya tenemos casos oriundos o nativos de las ciudades, ¿no? Pacientes que nunca han viajado a esas zonas o que no han tenido contacto con animales, ¿no? O ganado, eventualmente pues vienen y presentan pues esta hidatidosis hepática, ¿no? Como le dije, es una zoonosis, una enfermedad de los animales que se transmite a los hombres, generalmente producida por este Echinococcus granuloso, ¿no? Los pacientes son generalmente asintomáticos, solamente en los grandes quistes, ¿no? Ya que comprimen otras zonas, generalmente vienen por esas molestias, pero si no, como digo, generalmente son asintomáticos y son hallazgos
de las imágenes que nosotros solicitamos por otro tipo de problemas, ¿no? Pueden ser únicos o múltiples, y la sintomatología pues, va a ir en relación a la zona que, a su ubicación, ¿no? Si están comprimiendo algún órgano o están produciendo pues, un efecto de masa en alguna parte. Y aquí para que ustedes recuerden más o menos el ciclo de parásito, el parásito adulto está en los perros o en los cánidos, donde está, como digo, el parásito adulto que bota los huevos hacia el medio ambiente, ahí se lo come la oveja, genera el quiste, ¿no? El ganado genera lo que son los quistes, y una vez que se sacrificaba el animal, el órgano, el órgano afectado se le da al perrito, y el perrito pues hace nuevamente el parásito adulto, y ahí se completa el ciclo, ¿no? Los hombres vendríamos a ser huéspedes intermediarios accidentales, ¿no? Que nosotros llegamos a comer esos huevos embrionados, ¿no es cierto? Y vamos a hacer igual que el ganado, los quistes, ¿no? En primer lugar, por criterio de frecuencia, el hígado. Si pasa ese filtro va a ir a los pulmones, y si pasa a los pulmones, que es el segundo filtro, por criterio de frecuencia, pues la enfermedad más frecuente va a ser en el hígado, la siguiente va a ser los pulmones, y si pasa ese filtro, pues lógicamente va a ir al resto del organismo, ¿no? Puede ser intestino, puede ser vaso, puede ser cerebro, ojo, huesos, en fin, en cualquier sitio, ¿no? ¿De qué depende? Algunos estudios hablan de que el tamaño de este embrión que se forma este protoscólex, ¿no? Es lo que eventualmente pues haría la diferencia entre dónde va a ir a ubicarse, ¿no? Pero generalmente, como les digo, el primer filtro, que es donde vamos a encontrarlos, es en el hígado, ¿no? El diagnóstico se hace pues básicamente por la clínica, y es básicamente por imágenes, ¿no? Hay algunos exámenes de sangre que se pueden hacer para hacer el diagnóstico, pero no son tan sensibles. Por lo menos en la experiencia nos dicen que si el quiste está vivo, está activo, y no ha entrado en contacto con el organismo, pues generalmente no sale positivo. Pero aquí encontramos pues, los exámenes de Lisa, el arco quinto, ¿no? Que son los que se hacían antiguamente, y el más sensible, más específico, es el examen de Western blot, ¿no? Y las imágenes, como les mencioné, pues que aquí la ecografía y la tomografía son los exámenes de por excelencia, donde vamos a encontrar qué tipo de quiste es, ¿no? Según una clasificación que estableció este señor Garvey, que fue modificada por la Organización Mundial de la Salud, pero que es básicamente lo mismo, solamente se cambia el orden del 2 por el 3 en esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que es un poquito más lógica, pero eventualmente pues, reúnen los mismos requisitos, ¿no? Y como les digo, la ecografía y la tomografía como exámenes para el diagnóstico más importante. Aquí tenemos la clasificación de Garvey y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente se divide a los quistes en tres grandes grupos, ¿no? Uno que son los quistes activos, que son los quistes vivos, que son los que eventualmente son susceptibles de contagio o infestación durante el proceso quirúrgico, ¿no? Que son los tipo 1 y tipo 3, según Garvey, y según la Organización Mundial de la Salud, es tipo 1 y tipo 2, ¿no? Que son, como les digo, los activos, y que pueden producir infestación o contagio de la enfermedad, ¿no? O diseminación de la enfermedad durante la cirugía, ¿no? Los tipo 2 y 3 aquí, y el tipo 3 son transicionales, en los cuales hay la posibilidad de que hay esa infestación, pero no es tan definida, ¿no? Hay signos de que el quiste ya está complicado, y que eventualmente pues, podría haber perdido la vitalidad. Y los de tipo 4 y 5, que sí son iguales para las dos clasificaciones, nos dan quistes pues, que son inactivos, que ya no contagian, ¿no? Pero bueno, siempre tienen pues, la posibilidad de crear morbilidad, ¿no? Por otras razones que vamos a ver más adelante. Aquí las imágenes, ¿no? En ecografía, cómo se ve un quiste tipo 1, que generalmente es un quiste redondeado, ¿no? De líquido claro, sin mucha turbidez, bien definido, y que esto nos habla en la tomografía y en la resonancia, ¿no? De un quiste vivo, ¿no es cierto? Un quiste que es infestante, que puede, pues, como digo, diseminarse si no lo tratamos adecuadamente dentro de la cavidad abdominal. La clasificación de Garvey tipo 2 ya nos habla de la presencia de membranas internas, ¿no es cierto?, que se han desprendido
¿no? Y que eso sería un indicador de que el quiste ya no es viable o que está intermedio, pues, ¿no? Como les digo, que podría sí o podría no tener pues, escoles que pudieran diseminarse, ¿no? La de tipo 3 es la que se llama el panel de abejas, en el cual se ven múltiples vesículas hijas dentro, ¿no? Que significa que por alguna razón el quiste ha entrado en contacto con alguna sustancia que pudiera pues, agredirlo y se defiende formando pequeños quistes dentro que de alguna manera son pues, potencialmente infestantes, ¿no? Y esto hay que manejarlo con cuidado porque lógicamente ya este quiste no es posible drenarlo por vía percutánea, ¿no? Entonces habría que ver la posibilidad de una cirugía, ¿no? Los de tipo, los de tipo 4, ¿no es cierto? Que ya en los cuales vemos que la matriz dentro del quiste ya es hiperdensa, vemos que ya no es tan clara o tan hipoecoica o radiolúcida como el quiste 1, y que hablan de que el quiste ya está complicado y que tiene pues dentro pues ya solamente membranas o restos de parásitos muertos, ¿no? Estos son raramente contagiantes o infestantes, pero puede pues asociarse aquí a infecciones o eventualmente pues hacer otros problemas que vamos a ver más adelante. Y los de tipo 5 son aquellos que vamos a encontrar ya calcificaciones de la pared, ¿no? Cuando encontramos calcificaciones de la pared, este es un quiste que ya está muerto, eso implica pues que el quiste ya no tiene vitalidad y eventualmente pues habrá que valorar la pertinencia o no de su tratamiento quirúrgico, ¿no? O el tipo de tratamiento quirúrgico que vamos a requerir. Aquí otra vez la clasificación, ¿no? La tipo 1, la tipo 2 de la Organización Mundial de la Salud, la tipo 3, la 4 y la 5, ¿no? Y aquí la de Garvey, como le digo, que intercambian son entre la 2 y la 3, ¿no? Según ecografía y según tomografía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos quistes? Lógicamente, el pilar del tratamiento de estos quistes es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Generalmente se utiliza en quistes de gran tamaño cuando tengan múltiples vesículas hijas, ¿no? Como son el tipo 2 y 3B de la Organización Mundial de la Salud. Los quistes complicados, ¿no? Aquellos que ya, como les digo, pues ya han perdido la vitalidad y vemos que la matriz del quiste es heterogénea, ¿no? Con membranas o con aumento de la densidad del quiste dentro. Y como les digo, pues, o se hayan complicado porque se han roto o porque han generado una fístula, ya sea hacia el tórax o hacia algún órgano digestivo o hacia la vía biliar, cuando esté asociado a infecciones o eventualmente en unos casos raros, pero posibles, el sangrado, ¿no? Aquí habla de que no es posible la técnica percutánea, como digo, generalmente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? La vía percutánea se reserva para algunos pequeños casos que vamos a ver más adelante. Cuando haya riesgo de rotura espontánea o secundaria en la manipulación percutánea, cuando esté muy periférico o que eventualmente pues, esté en una zona de difícil acceso, entonces vamos a tener que hacerlo, como digo siempre, por vía quirúrgica, ¿no? Mediante una cirugía. El tratamiento debe ser asociado al uso del albendazol. Generalmente en los quistes hepáticos debe el paciente iniciar antes, debe recibir durante y después de la cirugía tratamiento con albendazol para, lógicamente, disminuir la vitalidad del parásito y eventualmente disminuir o minimizar pues, el riesgo de infestación o de diseminación de la enfermedad durante la cirugía, ¿no? Y como, lógicamente, evitar el crecimiento de nuevos parásitos que a veces pueden estar pues, inhibidos porque algún quiste creció más grande y hay un pequeño quistecito al costado que no creció por esa presión. A nosotros quitarle la presión de ese quiste, pues lógicamente a veces puede crecer ese otro quiste que no se veía inicialmente en las imágenes, entonces se usa asociado con el albendazol. El drenaje o la quistectomía que vamos a planear, ¿no? Para sacar el parásito puede ser, pues, lógicamente abierta, una cirugía abierta o laparoscópica, dependiendo, pues, de la experiencia del cirujano, de la disponibilidad de equipos o la accesibilidad al instrumental correspondiente. Y esta cirugía, pues, puede ser de dos tipos, ¿no? Una que es radical, en la cual significa que hay que sacar todas las capas del quiste, incluyendo la periquística, que es parte, de, pues, como ustedes saben, del huésped, ¿no? Y que implicaría, pues, una resección parcial o total, pues, de un segmento hepático, ¿no? Y la que es más común, la que se realiza con mayor frecuencia en la cirugía conservadora, en la cual, lógicamente, hay que retirar el parásito y hay que tratar la cavidad correspondiente, ¿no? Generalmente se usa o se hace un destrechamiento del quiste,
y lógicamente se deja abierto para que eventualmente pues, evitar las complicaciones que vamos a ver, como digo, más adelante. La técnica que vamos a utilizar se basa en algunos pasos importantes, ¿no? El primero, que antes de comenzar cualquier drenaje o apertura de nuestros quistes, después de abrir la cavidad, es tratar de aislar el área que vamos a tratar, ¿no? Para evitar que el líquido que se puede derramar pues pudiera llevar nuevos quistes. Ustedes saben que los escoles que hay dentro de esa arenilla son los formadores de nuevos quistes, ¿no? Entonces, para evitar eso es que se hace, como le digo, un aislamiento prolijo del campo quirúrgico con gasas y a las cuales son embebidas en sustancias escolicidas, ¿no? Luego hacemos una punción y aspiración del contenido lo más que se pueda y inyectamos luego pues, más sustancias escolicidas dentro del quiste a fin de matar los parásitos que hubieran dentro antes de abrir el quiste. Y después de 10 minutos o 15 minutos de la acción de estos escolicidas, se vuelve a aspirar ya nuevamente todo el contenido y en ese momento se destecha o se abre el quiste para tratar de evacuar el contenido, ¿no es cierto? O las membranas que pudieran ser punto de partida para la formación de nuevos escoles, ¿no? Que esto es lógicamente dependiente solamente del parásito, ¿no? Después de esto, pues lógicamente vamos a tratar de manejar las posibles complicaciones que hayan podido formarse. Pueden haber comunicaciones o fístulas a la vía biliar, puede haber el paso de membranas o de parásitos o de escoles hacia la vía biliar en sí, ¿no? Que es lo que se conoce como colangiodatiosis. Hemos encontrado a veces membranas dentro del colédoco que producen pues, la obstrucción, el ictericia, y que eventualmente, pues, si no los definimos o tratamos en ese momento, van a causarnos problemas, ¿no? Si hay abscesos, se van a drenar los abscesos. Si hay, en algunos casos, pues el quiste puede pues, horadar el diafragma y pasar hacia el tórax. Entonces habrá que reparar eso. Habrá que retirar el parásito y cerrar el diafragma y tratar, pues, lógicamente, las complicaciones torácicas. Y en los casos de haya roturas de la cavidad peritoneal, pues lógicamente pues habrá que hacer una limpieza, un lavado prolijo pues, de la cavidad para tratar de evitar de que quede algún parásito o algún quistecito que pudiera pues crecer a futuro, ¿no? Perdón. Como les decía, pues como parte del tratamiento, después de haber evacuado el parásito, haber tratado estas complicaciones, como le digo, vamos a tratar lo que se llama la cavidad residual, ¿no? Que es la principal fuente de complicaciones en el postoperatorio de este tipo de pacientes, ¿no? Si nosotros no la tratamos adecuadamente, esta se puede llenar de líquido, puede formar abscesos o puede formar otro tipo de problemas que nos van a traer problemas en la evolución postoperatoria, ¿no? Entonces, en este proceso es que se han inventado múltiples técnicas que van desde su abocamiento hacia el exterior, ¿no? Mediante o hacia una asa intestinal. En algunos casos van a leer en la bibliografía como que se hace, nunca lo he visto, pero lo más común que hemos visto pues son los drenajes externos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay una técnica de marsupialización en la cual se abría la boca del quiste hacia la pared abdominal, hacia afuera, ¿no? Se fijaba la periquística, la pared abdominal, y se abocaba y se dejaba una gasa adentro que se iba retirando poco a poco conforme iba cerrando. Puede ser la quistostomía, que implica, como les digo, hacer un huequito, colocar un drenaje, volver a cerrar el quiste. Va a encontrar que hay la posibilidad de hacer cisto y unostomía, no he visto nunca, pero los menciono, ya sea directa o en IDRUX.
El capitonaje, que es un cerrado de la cavidad con puntos, vamos haciendo puntos circulares para ir tratando de disminuir, ¿no?, la extensión de la cavidad hasta cerrarla completamente. En algunos casos, pues, se puede introducir el epiplom, como le digo, dentro de la cavidad para evitar que se llene con líquido de líquido. Y en algunos casos, pues, la resección del segmento o del lóbulo hepático afectado, ¿no?, con resección inclusive de la periquística, ¿no? Esto no es muy común, pero como digo, también es una posibilidad, ¿no? En los casos en los cuales nosotros sospechemos de que hay una cavidad muy grande, o generalmente cuando está calcificada, que es más difícil que se colapse, entonces en estos casos podemos pensar en la posibilidad de esta periquicectomía o resección hepática, ¿no? Aquí vemos la marsupialización, aquí la cistostomía, ¿no?, que eventualmente, pues, es una de las técnicas que se usa ahora, ¿no? Se coloca un dren dentro de la cavidad para que lógicamente drene, pues, el contenido hacia la superficie, y que es retirado cuando tenemos ya la certeza de que la cavidad se ha colapsado, ¿no? O sea, es un seguimiento por imágenes, y cuando tenemos la certeza de que ya no hay cavidad, entonces en ese momento se retira el drenaje, ¿no? Y aquí, para que vean una cisto y una anastomosis en Ider-Rux, ¿no?, que, como digo, no es muy común, no he visto hacer nunca, pero la mencionan en la literatura como parte del tratamiento, ¿no? Aquí el capitonaje, y aquí lo que sería una aumentoplastía, ¿no?, la introducción del epiplom dentro de la cavidad. Se puede fijar o no con algunos puntos para evitar que se mueva. Como alternativa a este tratamiento, ¿no?, podemos nosotros, o van ustedes a encontrar en algunos libros, pues, lo que se conoce como el PEIR, ¿no?, que es el drenaje percutáneo asistido por imágenes, y no sé cuál es exactamente la traducción, pero como le digo, es un drenaje percutáneo de los quistes, y se reserva solamente para aquellos pacientes que o no quieren operarse por alguna razón, o que no tienen condiciones para ser operados, ¿no? Pacientes que tengan problemas cardíacos, problemas ventilatorios, o que sean pacientes, pues, que tengan mucho riesgo. Entonces, en esos casos podremos intentar, pues, el drenaje percutáneo, ¿no? Y cuando eventualmente, pues, después del tratamiento quirúrgico o médico que le hemos dado a un paciente, pues, eventualmente sucede una recidiva, entonces podríamos en ese momento pensar también en la utilización de este tratamiento percutáneo, ¿no? No es posible, como les dije, en los casos en los cuales haya múltiples abscesos, o sea, múltiples vesículas hijas, porque no vamos a poder garantizar manejarlas todas juntas, o no vamos a poder garantizar que se puedan drenar todas juntas, o en los casos en los cuales ya está complicado, ¿no?, donde ya el líquido se vuelve, pues, a veces como una pasta densa que no es posible absorber por esa aguja, o en los casos que esté calcificado, ¿no? Y lógicamente los quistes pulmonares no se tratan de esa manera, ¿no? El riesgo aquí es que eventualmente nosotros, o sea, como parte del procedimiento, se va a hacer como se hace en los quistes abiertos, ¿no? Vía percutánea se va a punzar el quiste, se aspira el contenido, se inyecta sustancias colicidas, se espera, y eventualmente después de eso se retira la cavidad, y eventualmente se puede colocar un drenaje, ¿no? En las sustancias colicidas se puede colocar un drenaje, pero lógicamente aquí el riesgo de que si hay una fístula es que puede ese sustancia colicida pasar hacia la vía biliar, y eventualmente producir lo que se llama una corongitis esclerosante, ¿no? Aquí el tratamiento médico, como le digo, para quistes pequeños, menores de 5 centímetros, podemos darle la oportunidad de un tratamiento que no sea quirúrgico. Y aquí el tratamiento implica, pues, el uso del albendazol por 3 a 6 meses, con un seguimiento de imágenes, viendo que el quiste lógicamente disminuya o no crezca, por lo menos, ¿no? Y se utilizan 10 a 15 miligramos de albendazol en 2 tomas, ¿no?, por, como le digo, 3 a 6 meses. Eso es lo que tiene relación con el quiste hidratídico, ¿no? Hay enfermedades más raras que pueden producir problemas en el hígado, como la fasciola hepática, que generalmente se da por consumo de algunos vegetales contaminados con las etapas embrionarias del parásito, y que en la fase crónica de la infección forma, pues, se localizan los parásitos en las vías biliares, ¿no? Puede haber dolor, malestar general, fiebre, ictericia, y eventualmente en algunos casos pueden producirse hematomas subcapsulares, ¿no? Vamos a encontrar en el hígado nódulos o pseudotumores que son compatibles con la fórmula del parásito. Se ven por las imágenes generalmente de ecografía,
Y el diagnóstico se hace pues por la demostración de los huevos o parásitos en las heces o la demostración de algún parásito adulto cuando hacemos o una cirugía de la vía biliar o hacemos estos procedimientos endoscópicos con angiografía retroendoscópica y a la hora de hacer el cortecito, hacer la exploración, pues encontramos el parásito adulto, ¿no? Es una enfermedad bastante rara acá, pero parte de la patología que podemos encontrar, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, doctor. Ya, bueno, muchachos, eso es todo lo que tenemos que decirles, por lo menos para orientarnos en lo que es la patología del hígado. Ya el resto lo tienen que leer ustedes en sus libros. Ya, si no hay más preguntas, entonces creo que por aquí podemos dar por acabada la clase.